Quizás muchos lo tenían en poco, ¿verdad, hermano? Hay gente que ¿verdad? A veces tiene en poco a alguien porque no es un predicador internacional, no es un pastor de renombre y lo tienen en poco, ¿verdad? Y así estaba Samuel en esos días. Pero empieza diciendo, y Samuel habló. Eso es lo que empieza diciendo el capítulo. Samuel dio una palabra. ¿Y qué era lo que pasaba? Antes de esa frase, y Samuel habló, aconteció que Dios visita a Samuel y le habla cuando estaba dormido en la noche. Samuel pensaba que era Elí y le decía, dime, sí, heme aquí estoy. Y resulta que no era Elí que lo llamaba, sino que era la voz de Dios que hablaba con Samuel. Amén. Entonces, antes de ese combate, había una revelación para Samuel acerca de lo que iba a pasar con su pueblo. Entonces dice la Biblia, y Samuel habló. Diga conmigo, y Samuel habló. Usted no puede rechazar una palabra, hermano. Usted no puede rechazar una palabra, porque cuando Dios quiere darle un mensaje a uno, puede que venga de una piedra, de un sapo, de donde venga, hermano. La palabra es la palabra. Y tiene que ser la prioridad en la vida del hombre. Tenemos una fiestecita acá, aquí hay un refrigerio, pero lo más importante de esta reunión es Cristo, como decía el hermano Jorge. Dios quiere hacer algo acá. Dios quiere hacer algo acá, o sea, lo más importante, más bien dicho, lo único que importa aquí en esta reunión es la presencia del Señor, y lo demás son añadiduras. Entonces, antes que el pueblo fuera a pelear, Samuel recibe la revelación y Dios le dice a Samuel qué es lo que iba a acontecer. Al día siguiente, Elí, que conocía a Dios pero que estaba chueco, sacerdote que vivía en pecado, le dice, te ruego que me declares todo lo que Dios te dijo y Dios te añada y te multiplique lo que me haces de esconder. O sea que él sabía que le venía algo malo y le dice, si no me vas a decir la verdad de lo que Dios dijo, que te pase a ti las plagas. Entonces no había como Samuel se quedara callado. No había como Samuel se quedara mudo, porque sabía que se le iba a multiplicar el mal que Dios le había prometido a Samuel que le iba a acontecer al pueblo de Israel completo, empezando por el sacerdocio, porque vivían chuecamente en pecado. No tenían la santidad de Dios. Entonces, el pueblo sale para el combate y Samuel habló. Solo así dice el verso. Samuel habló. ¿Qué cree usted que dijo Samuel, amado hermano? Si venía de una revelación en donde Dios le dice, se va a morir Ofni, se va a morir Finés, se va a morir Elí, y el pueblo va a llorar con gran luto a todos sus muertos. Entonces, sale el pueblo a pelear con los filisteos y acamparon en Ebenezer. O sea, ellos buscaron montes santos. Ebenezer quiere decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Y una vez me sorprendió a mí ver un camión Mercedes-Benz lleno de lechuga, tomate, hortalizas, volcado en la ruta, con todos los que iban en el camión muertos. Y entonces, en el windshield o en el vidrio de enfrente decía Ebenezer. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y es que Dios no es un talismán. Dios no es una pata de conejo, una cola de conejo, una cruz en el pecho. Dios no es un amuleto. Y muchos piensan que con ponerle regalito de Dios a un pick-up, con ponerle Dios es bueno, con ponerle... Y qué bueno es glorificar el nombre del Señor y no avergonzarnos de que Dios es Dios, ¿verdad, hermano? En vez de poner una tontera, una picardía ahí, pues ponerle un texto bíblico. Pero no quiere decir que el texto bíblico solo va a actuar a manera de amuleto, ayudándole a usted y usted siguiendo en pecado. Esto no quiere decir que Ebenezer como monte iba a librar aquella batalla campal del pueblo cuando el pueblo andaba chueco. Por eso David dijo algo tan importante que quedó escrito y remontado por la historia: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dijo, viene de Jehová, que hizo los montes. Él hizo todo, hermano. Y estos pusieron la confianza, ¿en dónde? En el monte.
en el monte Benecer, y aquellos acampaban en Afec. Y dice que se encrespó el combate. Empieza el combate y resulta que del primer agarrón Israel perdió 4,000 elementos, 4,000 soldados en el primer combate que tuvieron. Usted sabe que 4,000 cajas de muertos, 4,000 velorios, 4,000 familias llorando, no es cosa fácil, hermano. Israel no era un pueblo, como decir el planeta Tierra completo, era una aldeíta, hermano, en donde habían 4,000 velorios en esa noche. Entonces se les ocurrió algo muy importante y dijeron, ¿saben qué fue? Lo que fue es que no teníamos el arca del pacto que tipifica la presencia de Dios. Y dijeron, el segundo combate lo vamos a tener con el arca del pacto a la par del lugar de combate. Y mandaron a traer el arca del pacto. Mandaron a traer la caja en donde llevaba la presencia del Señor. Entonces, cuando llega la caja, llega el arca de los querubines, de la vara, de los panes, de hermano, de las tablas de la ley, y todos vieron que llegó el arca del pacto. Dice la palabra del Señor que hubo un gran grito a manera de estruendo, grito de júbilo. Y es que el pueblo se contentó porque el pueblo estaba en luto, el pueblo estaba en llanto, el pueblo estaba en desgracia. Ya tenían a sus muertos. Y lo único que les podía dar vida era saber que la próxima pelea la iban a ganar. Hermano, hermana, Dios no es un amuleto. La presencia de Dios no es solo cuando usted y yo la necesitamos. Dios necesita ser honrado en la casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, con los amigos, con los amigotes y a donde quiera que vayamos para representar de que la santidad de Dios vive en mí. Cuando escuchó el pueblo filisteo aquel grito de júbilo, dice la palabra del Señor que murmuraron y empezaron a decir, ¿qué grito es esto? Y uno de ellos dijo, es que el arca del pacto ha llegado, es el arca de los dioses. Recuérdense que ellos eran politeístas, que quiere decir que adoraban a muchos dioses. El arca de los dioses ha llegado. Y dice la palabra del Señor que les entró profundo temor. Un gran temor llegó al pueblo filisteo. ¿Sabe por qué? Porque sabían que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que el ajeno, el inconverso, el de la calle le dice a usted, sin usted tener un rótulo, una gorra que diga amo a Cristo o algo así, le dice, hermano Jorge, o que le diga, Jorge, usted es cristiano, ¿verdad? Usted le sirve. ¿No le ha pasado a usted que el de afuera mira que el arca del pacto anda con usted? Y se lo dice. ¿Sabe por qué? Porque ellos le temen. Si a algo le teme el enemigo, es a mi Cristo. Porque en Colosenses dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos todos los demonios, gobernadores y huestes en la cruz del Calvario. Entonces, imagínense, yo quiero que usted se haga la escena en su cabeza. Un ejército dolido, un ejército que cada uno tenía su propio muerto. Amén. Su muerto tirado, su muerto sepultado, su muerto recién enterrado. ¿Y qué pasa? Ahora ellos están llenos de rencor, llenos de ira, y quieren ir a vengar la muerte de sus sobrinos, de sus hijos, de sus nietos, de sus vecinos. Y dicen, ahora tenemos la presencia de Dios. ¿Qué diferente tiene, hermano, cuando el cristiano sale al Tin Marín, a la calle, y cuando el cristiano sale orado de la casa? ¿Verdad que hay veces que hasta el Espíritu Santo le dice, por ahí no te vayas, venite por acá? Y usted nunca supo, quizás nunca va a saber por qué. ¿Pero por qué? Porque ya es otro que nos ciñe.
Y si desobedecemos, ahí es en donde empezamos a pagar las consecuencias de la desobediencia, segunda parte de Deuteronomio 28, que nadie predica. Las consecuencias, que son las maldiciones por la desobediencia. Entonces, hágase la idea, los soldados dolidos, los soldados furiosos, los soldados tristes y los soldados con un corazón vengativo van y nuevamente enfrentan ¿a quiénes? A los enemigos, a los filisteos. Y dice la palabra del Señor, y trabándose el combate. Trabándose significa que la cosa no salió tan como queríamos, ¿verdad? Trabándose significa que usted pensó que iba a ser como dijo Caleb cuando fue a conquistar a los gigantes. Dijo, los vamos a comer como, ¿qué dijo? Como a pan. Josué le dijo, mira Caleb, tú quieres conquistar ese monte, pero tú ya te pasaste de los 80, ya estás viejón, y allá están los hijos de Anac, los gigantes. Y Caleb le dice a Josué, ¿qué te pasa? Los vamos a comer como a pan. Mire qué respuesta de ese Caleb, un hombre guerrero, un hombre aguerrido, un hombre que no le tenía miedo a los hijos de Anac, ¿verdad? Porque él llevaba el arca del pacto en su corazón. Y trabándose el combate, murieron aproximadamente 30,000 israelitas en el segundo round. Primero fueron 4 y después fueron 30,000. ¿Sabe por qué? Porque se imaginaron que estaban bien delante de la presencia de Dios. Hay gente que se imagina que está bien porque tiene Biblia. Hay gente que se imagina que está bien delante de la presencia de Dios porque no falla un servicio. Hay gente que tiene la vana idea de que va para el cielo simple y sencillamente porque frecuenta una iglesia, porque es parte de un ministerio o porque simple y sencillamente viste como cristiano. Y la victoria no la va a alcanzar el ser humano si verdaderamente el arca del pacto no está no solo en la guerra, sino dentro del corazón del hombre. Porque no podemos ir a ligar una batalla con el demonio si no tenemos la presencia de Dios. Y aquí quiero que vean lo siguiente. Los filisteos tuvieron gran temor en el monte de Afec, pero se levantó un filisteo y les dijo, sean hombres y no teman. Esa fue la palabra que les dio. Y dice que les recobró ánimo a todo el pueblo filisteo. Sean hombres y no teman. Hay que ir a enfrentar a Israel. Hay que ver con qué nos van a salir. Pero ahí está el arca del pacto, no importa. Ellos llevan el arca del pacto, pero no tienen el arca del pacto. ¿Sabe por qué? Porque el demonio reconoce cuando usted lleva arrastradita el arca del pacto y cuando usted la lleva por dentro. Va a echar fuera un demonio y dígale, en el nombre del Dios de Pablo, dígale. Y usted viviendo en pecado, y usted viviendo en su pasada manera de vivir, y usted me cuenta la historia si va a salir en calzón o en calzoncillo, como dice la palabra. Y en unos judíos que quisieron echar un espíritu antagónico sexual de una persona, y en el nombre de Dios de Pablo, fuera, le dijeron. Y el demonio se le queda viendo y le dice, mira, de Pablito hemos escuchado y a Cristo conocemos, pero a ti no te conocemos ni te respetamos ni nada. Y dice que lo persiguieron y salieron los judíos desnudos. Imagínense qué querían hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arca del pacto no es un carretón, porque el arca del pacto no es una Biblia abierta en el tablero, porque el arca del pacto no es una Biblia nomás, porque el arca del pacto no es un vestido largo ni un saco grande, porque el arca del pacto no es asistencia todos los días a la iglesia, porque el arca del pacto no es nomás, hermano, decir soy cristiano, sino que vivir una vida en santidad delante de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que dice Juan 13:35? En esto conoceréis
que son mis discípulos. ¿En qué? En que nos peleemos los unos con los otros. ¿Ah? En que nos estemos agarrando los unos con los otros. ¿En eso se conocerán? No. Dice, en que nos amemos los unos con los otros. Ahora, hermanito, si no nos podemos amar aquí en la tierra, que somos 30, que somos 20, ¿cree que podrá morar eternamente en la patria celestial por los siglos de los siglos? Amén. Con quien le cae mal. ¿Cree usted que sí? Esta es la práctica para el cielo, hermano. Estas son las prácticas para llegar a trabajar en alabanza y adoración perpetuamente. Y el pueblo estaba mal, el pueblo estaba caído. Los hijos de Elí, que tenían que estar ayudando, no ayudaban, más bien violaban a las mujeres que venían. Las mujeres que venían se dejaban violar también. Y aquí quiero hacer un paréntesis para no tener que dejar un chat que nadie diga no lo vi. Los varones vamos a orar en la madrugada y las mujeres en la noche. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que he venido a orar y solo hay una mujer aquí y no es conveniente. No es conveniente. ¿Qué van a decir del pastor de una mujer que entró a las 5 de la mañana y salieron a las 6:30? El de la tienda de enfrente, que quizás se va a convertir, no va a decir que fueron a orar, sino que el diablo siempre tiene una saeta, ¿verdad?, debajo de la manga. Entonces vamos a seguir en el orden que estábamos en el nombre de Jesús. Y entonces se trabó el combate y mataron a 30,000. ¿Por qué? Porque se imaginaron que estaban bien, porque tenían el arca del pacto, hermano. ¿Sabe cuál es el arca del pacto? El arca del pacto es la presencia de Dios en su vida. A usted le pueden decir, hermano, qué cultazo, qué tremenda alabanza, cómo predica de bonito, cómo viste de bonito, cómo canta de chulo. Pero adentro hay un Espíritu Santo que le dice uno, ay, hijito mío, cómo quisiera que regresaras a la senda antigua, cómo quisiera que volvieras a ser lo que antes fuiste. Y aunque todos le aplaudan, y aunque todos le soben la espalda, el Espíritu Santo le da testimonio de que está bien o de que está mal. El pueblo de Israel sabía que estaba chueco y aún así le sacó el pecho a los filisteos y llevaron una gran derrota. 4,000 al principio y 30,000 al final. Y lo más triste, ahí le va lo más triste. Número 1. Se quedaron sin el arca del pacto porque fue secuestrada por los impíos. Los impíos secuestraron el arca del pacto. Y ahora ¿saben qué pasó? Ahora que no tenían el arca del pacto, entonces anhelaban la presencia de Dios. Cuando tuvieron el arca del pacto, ignoraban como un cajón de tomates lo que tenían, ¿sabes? No querían escuchar la palabra. No querían atender a la palabra. No querían obedecer a la palabra. Pero como los filisteos agarraron el cajón, ahora querían la presencia de Dios. E hicieron gran luto y se entristecieron. En un solo día perdieron 30,000 hombres. En un solo día perdieron al sacerdote Elí, que cuando se le dio la noticia de que el arca del pacto había sido secuestrada, se fue de cabeza, se desnucó y se murió. En un solo día se murió Ofni y Finés, que eran los hijos sinvergüenzas, que el papá no les decía nada. Vamos a hacer un paréntesis, hermano. El papá no les decía nada, ¿verdad? Cada padre tiene el compromiso de corregir a sus hijos de la manera que usted ha aprendido en la palabra, a instruirlos. Pero ninguno de aquí puede llegar a corregir el hijo ajeno, porque el que dice lo que quiere va a escuchar lo que no quiere. Y no le va a gustar a usted que le corrijan a sus hijos, ya que usted no es ni madrastra ni padrastro de los demás. Yo como pastor aconsejo. Pero yo no soy quien para venir a regañar a nadie aquí, porque esto no es una dictadura. Soy un pastor que por lástima y misericordia me han puesto aquí. Pero cuando a Dios se le dé la gana, si yo ando chueco, pues voy para afuera también. ¿Por qué? Porque Dios manda en este lugar. Pero tenemos que corregir a nuestros hijos. Cada quien tiene que ver por sus hijos,
para que sus hijos no anden siendo regañados por los demás. Y cuando usted tenga un problema con un muchacho, mire, no pelee con muchachos, no pelee con niños, póngale queja al tata y a la nana, pues. La vez pasada me dijeron algo que no me gustó nada a mis hijas. Uno corre con los papás. ¿Para qué hablar con un muchacho, pues? Porque el papá tiene la autoridad de corregirlo. Ahora, si el papá quiere ser Elí y dejar hacer lo que se le venga en gana, ahí el Señor va a actuar a como Él sabe actuar. Amén. Pero nosotros vamos a corregir a esos muchachos. Los vamos a corregir, porque si no, el policía allá afuera lo corrige con una Glock 9 milímetros. Ese no tiene lástima. Lo meten en la celda. Ese no tiene lástima. Policía no quiere que usted corrija a su hijo, pero él le quiere dar 40 años de cárcel. ¿Cómo lo ve? Él lo quiere llevar a Hartford de una vez, y de Hartford a las Islas Marías. Gloria a Dios. Entonces Elí no corrigió a sus hijos. Y donde no los corrigió, se murió Elí, se murieron los dos hijos, el arca del pacto fue secuestrada. Entonces, ¿saben qué? Aprendieron a extrañar la presencia de Dios. Aprendieron a extrañar la presencia de Dios. Mire, amado hermano, no espere que ya no tenga aquello que se llama Espíritu Santo para empezar a extrañar. Extrañele cada hora, extrañele cada día, ámele, ore, alábele ahí en su casa, en su carro, en su trabajo. No gaste tiempo, hermano, escuchando asuntos del mundo que lo va a alejar y lo va a enfriar de la presencia del Señor. El pueblo de Israel quería servirle a Dios y quería servirle al diablo, quería servirle a los dos, pero cuando venían las guerras, las luchas, querían salir victoriosos. ¿Conoce a alguien así usted? Señor, ayúdame. Sí, porque te llegó el agua al pescuezo. Pero porque hace un ratito que la tenías en los pies, no buscabas del Señor. Padre, ten misericordia de mí. Sí, porque te quedaste desempleado. ¿Y por qué cuando tenías trabajo no le lavaste? Señor, ten misericordia. Sí, porque te sentís enfermo. Porque en la salud no quisiste. O sea, a veces tenemos que perder aquello tan preciado para darnos cuenta de lo importantísimo que ha sido lo que dejamos ir. El pueblo de Israel lloró por 4,000 y después lloró por 30,000 hombres. Ofni, Finés, Elí desnucado, el arca del pacto, hermano, secuestrada, y encima de eso había una mujer embarazada, dice la palabra, que era nuera de Elí. Y del susto, esa mujer viene y da a luz del susto. Quizá no era hora que diera el alumbramiento todavía, pero dio a luz. Y le puso de nombre Icabod, que quiere decir la gloria es transferida. Porque sabía que la gloria del sacerdocio iba a ser transferida. La gloria del sacerdocio de sus hijos iban a venir otros. La gloria y la presencia del Señor iba a estar en el templo de Dagón. Imagínense, al templo de Dagón, la presencia de Dios. Y no me diga usted que no estaba Dios ahí, porque no fue el diablo el que le quitó las manos a Dagón, ni no fue el diablo el que le quitó las cabezas a Dagón. Era la presencia de Dios que llegó al templo de Dagón y les demostró que les iban a caer ratas, que les iban a caer tumores, y que les tuvieron que salir de todas las enfermedades para entender que tener a Dios indignamente acarrea problemas. ¿Cuántos quieren aquí la presencia de Dios? Levante la mano. A lo mejor nada más, acá vale, todo, ¿verdad? Vaya. Oiga lo que le voy a decir. Ponga la mano así, mire, ponga la mano así. Porque se la va a echar, dime, a la bolsa. Oiga esto. Es mejor ser un impío sin la presencia de Dios que ser un creyente y jugar con la presencia de Dios. Porque el impío sin la presencia de Dios, Apocalipsis lo llama frío. Pero el que juega con los asuntos del Señor, la palabra lo llama al tiempo. ¿Verdad? ¿Cómo se oye mejor, hermano? ¿Al tiempo o tibio?
para que el que le cayó se sienta un poquito más confortable. ¿Le gusta que le diga hermano al tiempo o hermano tibio? Al tiempo se ve mejor, ¿verdad? Pero fíjense que no, la Biblia dice tibio. Tibio. Y el tibio entra en proceso de juicios, de ser vomitado, que los jugos gástricos del Señor lo derritan, lo consuman y ser vomitado de la casa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente no quiso meterse con Dios. Jugaba al asunto, simpatizaba el evangelio, le gustaban los asuntos de Dios, pero cuando se trataba de pecar o no pecar, decía, mejor pecar. Le gustaba la iglesia, le gustaba el pentecostalismo, le gustaban los asuntos de ser evangélico, pero cuando le tocaba que decidir entre santidad y algarrobas, prefería inmundicia. Ese fue vomitado, hermano, por tibio. Entonces, Juan 13:35 dice, hay un adjetivo calificativo que yo les voy a enseñar, que si alguien no tiene ese adjetivo calificativo, no es un discípulo del Señor. ¿Quieren conocer un discípulo del Señor? Alguien que ama a su hermano. ¿Quieren conocer un discípulo del Señor ustedes aquí en la iglesia? Entre nosotros. Que ame a su hermano. Yo preparé este mensaje y traje algo aquí escrito. Y traje Lucas 5:10 y Marcos 1:17, en donde el Señor les dice, yo los haré pescadores de hombres. En referencia a lo que dice Juan. Y estuve investigando un animalito que le dicen el pez diablo. Dios nos compara con pescado, ¿verdad? Pero ya, pescador de hombres, ¿verdad? Se lanza la red al mundo. Pero ese pez diablo tiene un modus operandi, algo criminal, ¿sabe? Fíjese que para empezar, él es caníbal. Él agarra un pescado, ¡pa!, le quita un pedazo y se va huyendo. ¡Pa!, mordió otro y se va huyendo. No se queda en el combate. Él no se queda. Le pega la mordida y se va. Pero se come hasta los de su misma especie. Oiga, se come hasta los de su misma especie. El pescado come pescado, pero de otra especie. El striped bass se come un bunker, ¿verdad? Pero usted no ha visto un bunker comiendo bunker. Pero este se come a los de su misma especie, pero tiene algo muy particular. No se come a los de su familia. Investíguenlo. Quiere hacer pedazos a todos. Quiere hacer pedazos a todos, pero sabe lo que es consanguinidad. Y su casa la defiende. Y sus crías no se las come. No se come al macho. No se come los de su casa. ¿Sabe por qué? Porque sabe lo que es consanguinidad. Eso no es amar a los demás. Osama Bin Laden le ha puesto que le daba buenas dádivas a sus hijos. ¿Sí o no, amén? Y no por eso podíamos decir, ay, qué amor, en eso conocemos que es discípulo. No. Han habido terroristas que le han dado las mejores dádivas a sus hijos. Las mejores dádivas. El asunto es con el que no es tu familia, amado hermano. El asunto es con el otro, con el vecino, con el tío de, con la mamá de, con la hija de, con el hijo de, con el primo de. Porque qué bonito es destruir a todos, pegar una mordida y salir corriendo. Pero ¿y cómo va a quedar aquel? Agonizando, con una mordida, flotando y se murió. Ese canibalismo solo se mira en la casa de Dios, en el ejército de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo lo ve? Ni el ejército chino, ni coreano, ni estadounidense, ni ningún ejército mata a sus soldados. Solo el ejército de Cristo Jesús, aleluya. Y qué contento se pone el cristiano de a mentiras cuando uno de los que estaba bien se resbaló y cayó. Hermano,
¿Qué chiste tiene? Ahí les va. ¿A cuánto le gusta el evangelismo? Levante la mano. Amén. Ok. ¿Qué chiste tiene? Ir a la calle, encontrar un borrachito. Papito, Cristo le ama. No, Cristo le ama bien. Mire, ganarse un alma es un trabajo, hermano. Usted agarra un chivo, una vaca, un cochito, un chuchito, un gatito, ¡pa! 2 chicotazos y donde usted quiere. Pero nosotros, los humanos, somos difíciles, hermano. Para traer un alma pecadora a los pies de Cristo, eso es un proceso mundial. Solo la presencia de Dios, el Espíritu Santo, lo puede hacer. Amén. Logró venir por primera vez, aceptó a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora empieza el proceso. Tumbémoslo. Botemos. Lo miro como que muy levantado, hermano. ¡Ja! Ese hermano ya le aprendió dos versículos. ¿Qué pasó? Botémoslo. Tumbémoslo. Metámosle zancadilla. Metámosle trampa. Entonces, ¿de qué chiste tiene y los a traer allá para botarlos de acá? Mejor dejémoslos botados, hermanito. Dejémoslos botados, que sean restaurados realmente. Si no va a existir Juan capítulo 13, verso 35 en nuestras vidas, de tener amor por los demás. Esto no es un ring de boxeo. Esto no es lucha libre. Esto no es saber quién da más. Aquí esto se llama teocracia. Teocracia significa el gobierno de Dios. Democracia significa cuando todos votan y la mayoría gana. Aquí usted, mire, usted con toda la mayoría que hagamos aquí. Si Dios dice lo contrario, se acabó, punto y final. Aquí no gana la mayoría. Por eso yo no estoy de acuerdo en elegir diáconos en un pizarrón. ¿Quién vota por Filimón, hermano? Ay, pero si Filimón tiene plata, invita a todos a los tacos, van a votar por Filimón. Y el pobrecito que no tiene plata, pero que se mete con el Espíritu Santo, ¿qué? Ese no se va a llevar un voto. Cuando muere Judas, eligen a uno. Tenía que elegir el 12. Habían 11. Y había uno que tenía de apodo el justo. Oh. ¿Cómo sería, hermano, tener a un diácono aquí en la iglesia que le digan de apodo el justo? Qué tremendo, ¿eh? En el mundo hay otros apodos, el caballo, ¿verdad? El burro, y viene el qué. Pero este tenía un apodo, le decían el justo. Y dijo el Espíritu Santo, el justo no es. El justo no es. Así que no lo anden apuntando porque no es y se acabó. Por eso esto se llama teocracia, el gobierno de Dios. Dejemos que Dios haga en nuestras vidas como Él le place. Este pescadito, hermano, particular, que muerde y que no muerde los de su casa, hay que tener cuidado. No se le deje acercar, porque si le acerca, va a ser letal. Le va a morder y va a estar flotando panza arriba con un desánimo criminal que usted no sabe ni de dónde le vino. Tiene un alto contenido de mercurio y plomo que tampoco no se puede comer. O sea que no puede decir, no lo vamos a juquear para comerlo. Tampoco. Entonces, es necesario, porque el trigo tiene que crecer con la cizaña al mismo tiempo. Pero nosotros, el compromiso de nosotros no es juzgar, ni tildar, ni señalar, ni siquiera, hermano, con la mente de a quién le corresponde un asunto de esto. Ese es el Señor, que puede ser usted o puedo ser yo tentado por Satanás. Y ahí le va. Judas no fue predestinado para condenación. ¿Sabía eso usted? La palabra dice: es necesario que el Hijo del Hombre tendría que padecer. Pero ay de aquel, dice, ay de aquel quien fuese usado para cometer el pecado. O sea que pudo haber sido Tomás, o el discípulo amado, o quizás Pedro, Bartolomé, cualquiera pudo haber sido, pero Judas se dejó convencer. O sea que cualquiera que esté
en asuntos de la carne, puede llegar a ser convencido de parte de Satanás para convertirse en un pez devorador de peces para extinguir la especie del reino de los cielos. El pueblo de Israel estaba en el mismo asunto, comiéndose los unos con los otros, y querían ir a un combate de ligas mayores, hermano. Ustedes saben de dónde era Goliat, de los filisteos. Los filisteos tenían familia de gigantes y ellos querían ir a ligas mayores, asuntos de demoniología. Hermano, no quiera ir a asuntos de demoniología si aún no ha entrado Juan 13:35 en su vida, en ser usted discípulo del Señor, en tener amor por los demás. Si usted tiene amor por su pastor, si usted tiene amor por el de la derecha y el de la izquierda, pues entonces vamos a ser obedientes. Amén. Obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay palabra que es dura, pero que nos restaura. Hay palabra que es suave y solamente nos alborota la caspa, la cabeza. Pero la palabra dura es la que cambia. Señor, ¿quién la aguantará? Mira que ellos se fueron. Bueno, ellos se fueron. ¿Se quieren ir ustedes también?, les dijo Jesús. Ay, ¿a quién iremos, Señor, si solo en ti encontraremos palabras de vida eterna? Antes, hermano, de ser un pez diablo y de ser un pez devorador de los de la misma especie, pero que no quiere tocar a los de su familia, tome en cuenta algo. Puede haber otro que esté observando el modus operandi suyo y se convierte en pez diablo y vaya a devorar los suyos. Oye, así que mucho cuidado, porque el demonio se multiplica. ¿Cómo hace que el demonio se multiplica? Claro, Jezabel murió allá, años atrás, pero en Apocalipsis vuelve a resultar. ¿Por qué? Porque el espíritu transitorio vino a brincar hasta Apocalipsis. Amén. Entonces, si alguien enseña el modus operandi de cómo devorar, puede que el hermanito de la par aprenda a devorar también y nos devore a nosotros. Entonces tengamos mucho cuidado. Hagámoslo de la regla de oro. Dar lo que quisiéramos, recibir. Hablar las palabras que quisiéramos que nos hablaran. Calibrémonos en un espejo, hermano. Calibrémonos y miremos cómo estamos delante de la presencia de Dios, porque si se nos enfrenta un combate trabado, como dice la Biblia, en que tengamos que enfrentar un gigante, puede que no sean 4,000, puede que vengamos a 30,000 y vamos a llorar, hermanos. El Señor nos quiere bendecir, dijo el hermano Jorge, nos quiere bendecir, hermano. Pero si estamos trabándonos en combates, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que buscar la presencia del Señor para que Dios nos bendiga.